Muy buenos días, apreciados padres de familia que se están preparando para ser catequistas. Quiero, primero que nada, darles las gracias por su atención, por estar atentos a este mensaje que vamos a compartir con ustedes. Mi nombre es Pedro Arana Montejo, soy catequista, soy casado con mi esposa Greti, que también es catequista. Voy a empezar a iniciar ya la grabación porque hemos tenido bastantes actividades y pues de esta manera empezamos y después ella se nos va a integrar a la catequesis. Una breve oración antes de empezar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo e ilumina nuestros entendimientos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios y nuestro corazón, para que podamos acoger con amor tu santa palabra y ponerla en práctica con diligencia como María Santísima. Amén. Muy bien, pues la catequesis de hoy tiene como finalidad lo siguiente. Jesús nació en un establo de Belén, nació con nosotros para estar siempre entre nosotros. Esa es la finalidad o también el objetivo de esta catequesis. Entonces vamos a leer, les voy a leer la Sagrada Escritura. Les voy a leer a San Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 21. En aquellos días el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen, también José, por ser de la descendencia y familia de David. Subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría que lo será para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente se reunieron con el ángel muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho de este niño. Y cuantos escuchaban lo que decían los pastores, se quedaban admirados. María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos
y los meditaba en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que habían visto y oído era tal como les habían dicho. A los 8 días, cuando lo circuncidaron, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel ya antes de la concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis estimados hermanos, hemos comenzado con esta página preciosa del evangelista San Lucas. Este evangelista San Lucas nos narra la infancia de Jesús, que es muy bella. El Rey del cielo, que es Dios, quiere hacerse uno de nosotros. Solamente por puro amor. Quiere venir a platicar con nosotros, toma forma humana, se encarna en la Virgen Santísima. Ustedes ya deben de tener algunos antecedentes sobre el nacimiento de Jesús. Había una profecía que había dicho el profeta Miqueas, que dice así: y tú, Belén, no eres por cierto la menor dentro de las tribus de Israel, porque de ti saldrá el que apacentará a las ovejas, será un gran pastor. Y ahora se cumple esta profecía. Como podemos ver, en la época en que estaba naciendo Jesús, había un imperio que dominaba por completo al mundo conocido y dominaba también al mundo de los judíos. Y entonces hay una orden de que se debe hacer un censo, y entonces San José se va con la Virgen Santísima a Belén para sentarse en el censo. Y como podemos ver, muchas veces pues había mucha gente, por lo que podemos ver, y no hubo un lugar para ellos. Y tuvieron que ir a una caverna. Son cavernas en donde duermen los animales, se refugian los animales, y ahí están San José y la Virgen. Entonces, cuando nace el divino niño, lo pone la Virgen Santísima en el pesebre, y el pesebre es un lugar donde comen los animales, donde se les pone paja. Qué difícil es imaginarse esta situación. Y uno se pone a pensar, ¿por qué Dios nuestro Señor vino a nacer en un pesebre, en un lugar que no es lo más apto para que la Virgen diera luz? Entonces, algunos teólogos han dicho que la caverna o la cuevita en donde nació Jesús es símbolo de nuestra alma. Entonces, que Jesús quiere nacer en nuestra alma. Entonces la Virgen llega, ¿verdad?, en ese nacimiento. Entonces empieza a arreglar nuestra alma, empieza a ponerla, a limpiarla, adornarla, adecuarla, porque va a nacer el divino niño Jesús. Y así es. Es entonces cuando viene Jesús y nace. Y los pastores entonces, que estaban en el campo haciendo vela, cuidando a las ovejas y a los animales, entonces tienen una visión, se les aparecen los ángeles, y entonces ellos van a donde les dicen los ángeles y contemplan a Jesús recién nacido, Rey del universo, y lo adoran. Esta es una historia que nosotros recordamos con mucho amor. Lo importante de esta historia es que Jesús viene, pero se queda con nosotros. Jesús se queda con nosotros. Nosotros podemos tener una experiencia viva con Jesús a través de su palabra,
¿Queremos conocer a Jesús? Lo vamos a conocer. ¿Cómo? Guardando silencio, haciendo recogimiento espiritual. Y entonces escucharemos poco a poco la voz de Jesús. Podemos ayudarnos, ¿sí? Leyendo el Evangelio, sobre todo los Evangelios. Y en el caso de hoy es el Evangelio que habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se ha quedado con nosotros. Existe una devoción que se llama la devoción al Divino Niño Jesús. Hay un libro muy hermoso que se llama El alma enamorada del Divino Niño Jesús, que se vendía aquí en el santuario del Divino Niño, en la parroquia de Cristo Rey. Y nosotros lo compramos y les invitamos también para que lo lean. Pues es esto, Jesús nace, algunas cosas que son importantes comprender es que Jesús es una sola persona. Es una sola persona que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza divina se unió a la naturaleza humana. Y entonces hay una sola persona, Jesucristo, con dos naturalezas, repito, naturaleza humana y naturaleza divina. Jesús es en todo como hombre igual a nosotros, excepto en una cosa, excepto en el pecado. Jesús es el Cordero Inmaculado enviado por el Padre para dar la vida por nosotros y rescatarnos. Bueno, pues continuamos. Solamente quiero hacer algunas observaciones sobre esta canción de Noche de Paz que acabamos de escuchar. ¿Quién fue el autor? El autor de la letra es uno. Fue el padre Joseph Moore, es un sacerdote católico. El padre Joseph Moore fue el que escribió la letra. Y Franz Xavier Gruber, que fue maestro de escuela y organista en la iglesia de San Nicolás, en Oberndorf, fue el que es el autor de la música. Este Franz Xavier Gruber era maestro de música, como he dicho anteriormente, y tocaba en la iglesia donde estaba el padre Joseph Moore. ¿Cómo se inspiró el padre Joseph Moore para escribir la letra? Bueno, pues una noche en que de invierno él estaba preparando sus homilías cuando llegaron a buscarlo para que fuera a atender a una mujer. El esposo era muy pobre y la mujer era muy pobre, entonces él se puso su abrigo, llevó su maletín y iba caminando para ver a esta familia muy pobre, muy pobrísima. Entonces cuando iba caminando, él empezó a sentir esa inspiración. Y cuando llegó y atendió a la mujer, entonces Dios la iluminó para saber que Jesús está presente en todos, especialmente en los más pobres. Hay dos ocasiones en que la Navidad ha detenido la guerra, la Navidad y el fútbol. En Flandes hay una película que se llama Navidad en Flandes. Les recomiendo que la vean. Muy bien, pues ahora voy a ver lo de las tareas de los niños. Aquí Sarita me envió las tareas. Yo no tengo acceso al libro, pero tengo acceso aquí están. El libro marca
en la página, en la lección 15, ¿verdad? Cantar campana sobre campana, o sea, que los niños se aprendan hasta donde puedan, porque son niños pequeñitos, la canción de campana sobre campana, para que los niños la canten, se le vaya grabando el evangelio a través de la canción. Y también tienen un dibujo que se dice, colorea el portal de Belén. Ahí está el portal de Belén, está San José, está la Virgen, están los animales, los ángeles y está el niño Jesús. Entonces, que ayudar a los niños a colorear. Abajo dice, Jesús nació en un establo de Belén. Nació entre nosotros para estar siempre con nosotros. Él cada año nos invita a que le permitamos que nazca en nuestros corazones. La religión católica, que es nuestra religión, ¿sí? Vive de la experiencia diaria con Jesús. A través de la Santa Misa, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la vida en familia. O sea que tenemos nosotros que tener primero un encuentro con Jesús, conocerlo, tener esa experiencia de amor y de comunicación con Él. Recuerden que ir al catecismo no es para que los niños aprendan matemáticas, ni español, ni ciencias naturales. Eso está perfecto, está muy bien. Cuando los que vamos al catecismo somos los que vamos como discípulos a aprender de Jesús cómo amar, cómo debemos de amarnos. Así como Jesús nos amó, así debemos de amarnos. Después, veo en la página 8, perdón, en la página 38, dice, dibuja algunas estrellitas en el cielo y colorea el dibujo de los pastores. Está en, como les dije, está en la página 38. Entonces, aquí se ayuda al niño a colorear. Hay que facilitarle los colores para que dibuje. Y aquí abajo dice, el ángel les dijo a los pastores, les anuncio una gran alegría. Hoy ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor. San Lucas 2:9. Los primeros que reciben el mensaje de la Navidad son los pastorcitos, gente sencilla. Los pastorcitos no eran dueños de las ovejitas, eran empleados y les pagaban. ¿Y qué fue lo que le llevaron al niño? Lo que tienen. ¿Qué le llevaron? Queso, le llevaron leche, requesón. De lo poco que tenían, dieron con alegría. Más adelante van a llegar los magos, gente que sí es atesorada, que es dinero, pero que ama a Dios. Y que inician un largo viaje y le van a llevar al niño Jesús oro, incienso y mirra. El oro representa la divinidad de Cristo. El incienso representan las oraciones que se le hacen a nuestro Señor. Y la mirra representa la humanidad de Jesús, los sufrimientos de Jesús. Y dice aquí, gracias Jesús por venir a nosotros. Gracias Jesús por venir a nosotros. Espíritu Santo, derrama tu gracia en nosotros para agradar al Padre Todopoderoso con nuestras buenas obras en este tiempo de Navidad. Compromiso. Me prepararé a recibir a Jesús compartiendo algo de lo que tengo para el recreo con otro compañero que no tiene nada. Bueno, aquí creo que todavía no hay clases
vivenciales, ¿verdad? O sea, que estemos presentes, pero pues podemos hacer alguna adaptación, por ejemplo, que el niño comparta algo de lo que tiene con sus otros hermanos. Y la generosidad es la que hay que practicar. La actividad familiar, en familia comprar un regalo a un bebé y llevarlo a una señora embarazada con la intención que Jesús nazca en su corazón. Practicar las obras de amor, especialmente con nuestros hermanos que son más frágiles, más necesitados. Esta pandemia que está pegando y va a seguir pegando, esperemos que no dure mucho, está llena, nos ha dejado muy pobres. Conversaba yo con una persona, me dice, yo soy médico retirado, me dice, doctor, no se puede imaginar la gran pobreza en que ha quedado el mundo. Hay mucha pobreza. Entonces hay que ayudar, una sonrisa, sonreírle a una persona, animarla. Todas esas cosas son muy importantes. Y si no consentir los pensamientos erróneos, el ay de mí, el pobre de mí, hacerlos a un lado. Reunirse con gente, no aislarse, reunirse con gente, hablar con gente positiva, que te ayude, que te anime. Cuidando la sana distancia o a través de Zoom. Una llamada por teléfono. ¿Quieres decirles algo? ¿Ven? Ahí la Marlenita les va a decir también algo más. ¿Ya vamos a cumplir? ¿Ven? Pasa. Buenas tardes, padres de familia. Me da gusto de nuevo estar con ustedes. Pues como decía mi esposo, ¿verdad? Dios nos llama a compartir, a multiplicar lo que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de lo poco o mucho que tengamos, demos con generosidad, porque Dios nos lo va a multiplicar. Por eso no se acaba. A Jesús nadie lo gana en generosidad. Entonces no tengamos miedo en compartir lo mucho o lo poco que tengamos. Dice la Escritura, si tienes mucho, comparte con generosidad, con abundancia. Si tienes poco, pues un poco. Y si no tienes, pues oración, consejo, compañía, pero que una sonrisa, pero que no dejemos solos a nuestros hermanos más necesitados. Entonces, pues, de eso se trata, que vivamos el Evangelio y que aprendamos a amarnos como Jesús nos ama, con ese amor desprendido, generosidad, porque acuérdense que Jesús lo dio todo por nosotros. ¿Y por qué? Por amor, porque nos ama a tal extremo que entregó su vida. Entonces nosotros estamos llamados a seguir sus pasos, pero pidiéndole ayuda con mucha oración, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos de los sacramentos, de la Eucaristía, de la lectura de la Biblia, la meditación. Necesitamos de la adoración y de la constante oración. Y más que nada, que aprendamos a ser agradecidos, ya que la memoria del corazón es el agradecimiento. Y si nosotros recordamos que Dios nos amó a tal extremo, pues siempre vamos a ser agradecidos y vamos a estar unidos a Él y querer hacer su voluntad, imitarlo. Estamos llamados a eso, a imitar a Jesús para ser dignos hijos de Dios. Bueno, pues hasta pronto y pues que pongan en práctica todo lo que mi esposo les está comentando en esta pequeña evangelización, que se trata de conocer más a Jesús, cómo Jesús nace en un pesebre y se hace hombre para estar con nosotros y enseñarnos el camino hacia el Padre, hacia la vida eterna. Nadie va al Padre si no es a través de
Jesús. Bueno, con permiso. Muy bien, pues continuamos. Aquí el libro dice, estudia y aprende. Hay dos preguntas. La primera, ¿cuándo se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Se celebra el 25 de diciembre. El 25 de diciembre se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El 24 de diciembre es la Nochebuena. La Nochebuena. El 24 se celebra la Nochebuena y el 25 se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta. ¿Quiénes fueron a adorar a Jesús recién nacido? Los pastores fueron presurosos a Belén a adorar a Jesús. Ya con esto estamos terminando casi la catequesis, pero hay otras cosas importantes. Por ejemplo, me platicaba Sarita que les habláramos sobre cómo se prepara una catequesis. Bueno, pues primero que nada, con la oración. Oración. Segundo, con la fe, porque hay que tener confianza en Dios nuestro Señor, de que las cosas pueden salir bien, y salen bien, porque no hay nada que se pierda si le entregamos a Dios de todo corazón lo que Él nos pide. Hasta un alfiler que ustedes recojan, que está en el suelo, un alfiler, lo recogen y le dicen a su santa mamá, mamá, aquí está el alfiler que se te había perdido. Eso cuenta delante de Dios. Todo lo que hagamos delante de Dios, con amor, cuenta para Él. Agradamos al Padre. Muy bien. Entonces, la preparación de una sesión se puede anotar. Por ejemplo, pone, número 1, la bienvenida. Bienvenidos niños, bienvenidos padres de familia. La acogida. Que sientan ellos que están en un ambiente, en una atmósfera donde está presente Dios nuestro Señor. La acogida, la presentación. La presentación, presentarse, yo soy Pedro Arana Montejo, o yo soy Juan Romero, casado o soltero, soy catequista. Se puede hablar un poquito de uno, me gusta esto, me gusta lo otro, y hasta ahí nada más. Una presentación breve. Luego, el tema. ¿Cuál es el tema que se va a dar? El tema hay que anotarlo en una hojita. Aquí tengo esta hojita, hay que anotarlo en una hojita. El tema, por ejemplo, puede ser Jesús nace en Belén. Ese es el tema. El propósito u objetivo de la sesión de catequesis, que es que Jesús nace en Belén y nace entre nosotros para quedarse. Se queda aquí, en el corazón. Aquí está Jesús. Lo podemos recibir, ¿sí? A través de los sacramentos. Por ejemplo, a través del sacramento del bautismo, lo recibimos. En el momento en que recibimos el sacramento del bautismo, se borran todos los pecados. Ese pecado original se borra. Luego está la lectura. Leímos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2. Ustedes, las lecturas, se lee la lectura. Tratar de leer despacio. Practicarlo en la casa antes de decírselo al niño. Se lee la lectura y después de que se lee la lectura, se le explica de manera sencilla
a los oyentes el sentido de la lectura. La interpretación de la lectura, nosotros los católicos la aprendemos del magisterio auténtico de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos un magisterio auténtico de la Iglesia Católica. Tenemos un dogma, un conjunto de dogmas o verdades divinas reveladas a las cuales nosotros nos adherimos y las creemos firmemente. Todas esas verdades están en el credo. Si les preguntan, ¿y tú qué eres? Yo soy cristiano, bautizado en la Iglesia Católica, en comunión con el Papa Francisco, y mi obispo es don Gustavo, y mi párroco es el Padre Antonio, siempre unidos a la Iglesia, enseñando, explicando el sentido auténtico de la Sagrada Escritura. Cuando ustedes leen la Sagrada Escritura, deben de anotar ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura? ¿Qué enseña San Lucas en esto? ¿O qué dice Jesús en esta parábola? Lo que él dice. Luego, ¿qué me dice a mí Pedro, a mí Juan, a mí en lo particular, de persona a persona? ¿Qué me dice a mí Jesús? Y después, ¿qué le respondo yo a Jesús? Es un diálogo entre Jesús y un servidor. Y en ese diálogo, cuando yo le respondo a Jesús, debo de poner a qué me comprometo. Me tengo que comprometer. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba leyendo el libro del alma enamorada del divino niño Jesús y escribí, me comprometo a aceptar mi pequeñez con humildad. Si alguien me corrige, que yo no me turbe, que yo no me enoje, porque la corrección así es. Al principio, cuando le corrigen a uno, puede ser que a uno no le guste, pero después viene el fruto de la corrección. Eso es lo que puse, no enojarme, no disgustarme cuando alguien me corrige o cuando alguien me desprecia. Yo me tengo que comprometer a algo. Niños pequeños, ¿a qué se pueden comprometer? Por ejemplo, a recoger sus juguetes. Si terminan de jugar pequeñitos, por favor recojan sus juguetes. Los ponen en su lugar. ¿A qué más se pueden comprometer si ya están más grandecitos? A comer los que les da mamá. Por ejemplo, a mí no me gustaban las verduras, pero mi mamá sabía que yo necesitaba comer verduras. Entonces también es una forma muy adecuada para los niños. Esa penitencia va a ser, come lo que te dé tu mamá y agradécelo, sonríe, di gracias mamá, gracias Padre Santo. También tiene que pensar en dinámicas. Las dinámicas que ustedes van a hacer pueden ser juegos, pueden ser cantos. Vamos a cantar, niños, vamos a jugar. Escogen juegos, cantos, pueden ser dibujar, pintar. Yo recuerdo que una dinámica que teníamos era entrevista. Ya eso es para niños más grandecitos. Una entrevista reuníamos a los niños por binas, por parejas, y a cada uno le dábamos una hoja para que entrevista al otro. Le preguntaba, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y después un niño presentaba al otro niño. A ver, ¿puedes presentarlo? Sí. Se llama Margarita. Tiene 11 años. Está en la secundaria. Está empezando la secundaria. No le gusta que la critiquen por decir algo. O no le gusta que le digan Maggie
que le gusta que le digan Margarita, pero Maggie no. Entonces el niño empieza a dialogar, empieza a conversar. Esas son dinámicas para facilitar la comunicación entre los niños, sobre todo cuando están empezando un curso, para que se vayan conociendo. Ya sé que les gusta esto, sé que no les gusta esto. Y después viene una oración final. Al final viene una oración. Olvidé decirles que al principio hay una oración. Una oración al principio. Y al final hay otra oración. La oración es una oración que puede ser improvisada o puede ser también un Padre Nuestro. O la oración final puede ser un Ave María. Y también hay cosas que son sorprendentes, realmente sorprendentes. Y Jesús está realmente en medio de nosotros. Recuerdo el caso de un niño que le tocó leer la Sagrada Escritura. Abre la Sagrada Escritura el niño y empieza a hablar y se le empieza a trabar la lengua. Pero se le trababa la lengua al niño. Y entonces los niños nos pusimos a hacer oración y le pedimos a Jesús que le desatara la lengua al niño. Y se le desató. Jesús le desató la lengua y el niño se puso a leer y empezó a leer bien y bien y bien. Entonces Jesús está entre nosotros, es Dios con nosotros, se queda con nosotros, vive con nosotros. Lo que pasa es que a veces estamos un poco distraídos. Entonces debemos de tener más tiempo para orar dentro de nuestras posibilidades. Y también el trabajo es oración. Estar en el trabajo, sirviendo, estar en el trabajo, ayudando, estar en el trabajo como viajando, porque hay personas que tienen que viajar. Pero el trabajo también es oración, el servicio es oración. No debemos de olvidar también que tenemos que tener un espacio para orar. Así como uno en la agenda escribe, este día tengo examen, este día tengo que llevar dinero a mi mamá, este día tengo que ir a visitar a mi tía que está enferma. Pues hay que poner en la agenda también, este día y el martes a las 7 de la noche voy a orar. 1 hora voy a dedicarme a orar. ¿Cómo voy a orar? Agarro mi Sagrada Escritura, leo la Sagrada Escritura, hago mis oraciones, escribo qué dice Dios en la Sagrada Escritura. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le respondo a Él? ¿Y a qué me comprometo? Y lo anoto. Ustedes tienen una agenda, pongan en su agenda fecha y hora para orar, para leer la Sagrada Escritura. Pero también quiero decirles que Dios tiene también su agenda. Y Él es increíble. Te puede hablar hasta en la noche, cuando estás dormido, como le habló a San José, como le habló a los Reyes Magos, como le habló a Abraham a través de un sueño, pero aquí hay que tener discernimiento. Si tienen alguna duda, mejor preguntarle a una persona que tenga discernimiento. Preguntarle, por ejemplo, al padre, fíjese que soñé esto, soñé otro, ¿qué le parece? Porque no todos los sueños vienen de Dios. Hay algunos que sí, hay unos que no. Y necesitamos de un director espiritual, de un sacerdote, que nos ayude en este camino de oración. Pues hasta aquí, creo que ya ha llegado a su final esta sesión de catequesis, está llegando a su final. Sin embargo, quedan algunas cosas bonitas pendientes, porque Sarita me dijo, ¿por qué no les enseñan a hacer un altar? Pues yo creo que sería bueno programar otra sesión para hacer un altar. En cada sesión de catecismo, en cada salón de catecismo teníamos un altarcito, una mesa, sobre la mesa un mantel y encima un crucifijo.
una imagen de la Virgen María, un atril con la Sagrada Escritura y una vela. Ojo, a los niños no se les deben de dar los cerillos para encender. Son niños, no lo deben de hacer. Nosotros lo nosotros los adultos vamos a aprender. Y eso, ahora de manera gráfica también se puede hacer. Podríamos hacer un video en donde se filma cómo se coloca la mesa, se pone el mantel, el atril, la Sagrada Escritura, el crucifijo, la veladora y una imagen de la Virgen. También se puede hacer un video de este tipo. Pues quiero darle las gracias a todos ustedes y gracias a Dios. Vamos a terminar con una oración sencilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en comunión con el Espíritu Santo, te damos gracias por habernos concedido la alegría de poder participar en esta sesión de catecismo de tu santa palabra, de tu santa presencia. Voy a leerles una oración muy hermosa que a mí me encanta siempre decirla. Es la oración de Abraham, la oración que hacía el sumo sacerdote, el sacerdote judío. Dice así: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su misericordia. El Señor vuelva su rostro sobre ti, te mire con amor y te conceda la paz. Libro de los Números, capítulo 6, versículo 24. Ahí lo pueden encontrar, lo voy a repetir. Libro de los Números, capítulo 6, versículo 24. Ahí lo pueden encontrar. Y vamos a pedir siempre en nuestras oraciones por el Santo Padre Francisco, por nuestro obispo Gustavo, por nuestro párroco, por nuestras familias. Necesitamos orar por los sacerdotes, porque hay sacerdotes que han fallecido, hay sacerdotes que están enfermos. Debemos orar por todos los enfermos, por todos los enfermos. Yo a veces entro a chats de Italia o chats de Europa y Inglaterra y me dicen, ¿cómo lo haces? Porque puedo escribir en español, en inglés, en francés, y estoy aprendiendo un poquito de italiano. Entonces, de esa manera me comunico con los hermanos que están allá. Y igual acá, estamos pasando una situación muy especial, pero siempre debemos de conservar esa fe bella que nos anima enormemente. Saber que nosotros estamos acá, pero nuestra vida tiene sentido y en un momento dado, cuando Dios nos llame, pues vamos hacia Él. Estamos en el camino de Él. Como decía Santa Juana de Arco, Juana, ¿estás en gracia? Y Juana respondió, no lo sé. Si no estoy en gracia, le pido a Dios que me ponga en su gracia. Y si estoy en su gracia, le pido que me confirme en su gracia, siempre confiando en la misericordia de Dios con una actitud humilde, sencilla, respetuosa y obediente. Que pasen una bonita tarde, porque ahorita ya estamos de tarde. Gracias por habernos escuchado.